Exacto. Cuando un niño permanece con este miedo y a lo largo del tiempo se sigue permaneciendo, es muy probable que también cuando él sea padre también dé este miedo. Y ahí se forma un tipo de, entre comillas, de herencia. Le está dejando, yo siempre le digo a los papás, acuérdense señores que ustedes no están educando a hijos, sino a futuros padres. Entonces, ¿qué herencia en entre comillas, le digo, que le quieren dejar a su hijo? Porque muchas veces este temor de los padres, que es tan grande a pensar que el niño le puede pasar algo, y ahí es justamente donde se activa el miedo, es el cual le hace al papá también alimentar su miedo de su hijo. Y por el contrario, de repente reforzar conductas valientes. Yo aconsejo a los papás que se den cuenta durante la semana y vean si el niño hace una conducta valiente y lo feliciten. Porque no solamente de repente es amenazarlo o decirle que no lo haga, sino también cuando hace algo bien, felicitarlo. Claro, hacer notar lo bueno también, ¿no? Exacto. Resaltar eso en los niños. Exacto. Y hacerlos entender que ellos pueden dar mucho más y que lo malo, si se les dice algo, es porque quieren corregirlos también. Exacto, la explicación es importante. Como digo, el papá de repente si se toma un minutito de su tiempo para darse cuenta qué es lo que le está diciendo a su hijo, yo creo que esa comunicación ayuda enormemente para que el niño no Doctor, ¿qué pasa con aquellas personas que sufren de claustrofobia, así que lo llaman muchos como una enfermedad, o algunas personas que tienen de repente homofobia, algún tipo de fobia, algo? ¿Esto a qué se debe? ¿Porque de repente los han traumado de pequeños con algo o es algo diferente? El caso de las fobias, como son respuestas exageradas ante un evento o un suceso, o un objeto, sea el que sea como es una respuesta exagerada, no está en proporción a la situación. Es como decir, yo estaba hoy acá en este set y yo este set lo percibo muy peligroso, entonces me voy a poner muy ansioso. Hay factores en la ansiedad que contribuyen. Uno de esos es, por ejemplo, los pensamientos. El pensamiento más frecuente en la ansiedad, por ejemplo, es el y si, o sea, y si salgo y me pasa tal cosa, y si voy a tal sitio, y si mañana me saco mala nota en el examen, y si mamá me castiga. Entonces, es más un pensamiento a futuro. Entonces, la ansiedad se da como consecuencia quizás de yo lo percibo el futuro, pero como amenazante. Doctor, vimos un caso hace poco de una niña pues que se suicidó por un tema de unas notas, ¿no? Pensaba que por haber salido mal en las notas su papá le iba a castigar y se suicidó. Este caso justamente que en los adolescentes es sumamente delicado, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta al adolescente y hablar y conversar con él, porque nos va dando mensajes de que va a hacer esto. Se va aislando, va dejando de comer, de repente no está durmiendo bien y el papá no lo nota. Entonces ahí el papá perdió el interés por su hijo y más este desinterés del papá, el hijo percibe, no, en esta casa no me quieren. Entonces como que toma estas iniciativas que son atentar contra la propia vida. Doctor, ¿qué puntos importantes usted podría recomendarle a todas las mamás que nos están viendo, los padres que nos están viendo y que utilizaron estos métodos de los miedos para que hagan algo de los hijos? ¿Qué es lo que usted podría decirle para que pueda revertir esto en su hogar? En todo caso, pues, ir a un especialista, ¿no? Creo que las recomendaciones más saltantes pueden ser analizar el mensaje que le está dando al hijo, reforzar las conductas o felicitar las conductas valientes que tiene el niño durante la semana. También otro, creo que puede ser no sobreproteger al niño, porque cuando se sobreprotege y se le tiene acá, o sea, prácticamente no agarrado, que se desarrollen. Exacto, también. Y eso, ¿no? les quita seguridad, ¿no? Les quita seguridad, les da miedos, les genera dependencia con el padre. También es importante de repente ver esos pensamientos si el niño tiene, ¿no? Los y si, ¿no? Y si pasa esto, y si pasa aquello. Explicar que el miedo es normal y es natural, ¿no? Que quizás una frase bonita decía, valiente no es aquel que no tiene miedo, sino que a él, que aunque teniendo miedo, se enfrenta a ese miedo, pero con armas y con fortaleza. Doctor, si bien es cierto, los padres somos sobreprotectores, entonces, ¿cómo hacemos, si bien es cierto, a veces no podemos, porque es nuestro hijo único y estamos detrás y queremos que no le pase nada? Es inevitable a veces para los padres, a veces, ¿no? Los padres es difícil sobreprotegerlo. O sea, ¿qué es lo que se recomienda? A veces hablamos que los hijos deberían hacer esto, que los hijos deberían hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros los padres? En el caso de los padres, explicarle detalladamente que por sí la cultura peruana es una cultura bien sobreprotectora. O sea, de querer al niño así, no es diferente a una cultura americana en el cual a los 16 años el niño ya sale y se va a la universidad. Claro, es diferente, ¿no? Acá somos más un poco, digamos, ese vínculo lo alimentamos más. Pero es importante darnos cuenta de las consecuencias que traen este vínculo de repente de sobreprotección. Muchas veces la sobreprotección causa, como decía, miedos, inseguridades, pérdida de autonomía y también genera problemas en sus relaciones de pareja futuro del niño.
el niño de repente no se va a enamorar, sino va a generar una dependencia. O sea, no va a estar enamorado, no va a sentir amor, sino va a sentir de repente una dependencia, una necesidad de estar con esa persona al margen de cualquier cosa. Como que de repente busca a su mamá o en el caso contrario busca a su papá, ¿no? Algo así. Puede ser una de esas, tomar como referente la pareja del papá, ¿no? Si en la pareja del papá vio él que había mucha dependencia, mucha sobreprotección, entonces él en su pareja también va a tratar de hacerle un poco lo mismo. Doctor, hemos visto, si bien es cierto, lo que debemos hacer los padres, pero ¿qué aconsejaría pues a los papás como última alternativa que ya están, como se dice, con la soga al cuello, ya le causamos el trauma ya al niño, porque ya son inseguros, tienen miedo a todo? ¿Qué es lo primero que deberían hacer ellos para dar una solución? El primer paso es tranquilizarse. Los miedos no matan, ¿no? A menos que uno se exponga un miedo, pero no, son cosas normales, naturales, transitorias en los niños, esperables a su desarrollo. El miedo no se vuelve un problema siempre y cuando no obstaculice algún área del niño. Si no está obstaculizando el área de, por ejemplo, escolar, familiar, todo está bien. O sea, el miedo va a pasar, pero si el papá lo percibe este miedo como que el gran miedo también, vas a alimentar esto. Entonces Claro. es importante que no se exagere. Los miedos tienen soluciones, son cosas sencillas, pero si lo vemos grandes, vamos a hacer que el niño también perciba este miedo como el más grande del mundo o el monstruo más grande del mundo. Claro, doctor, Tranquilizarse. una pregunta. ¿Todos tenemos miedo? Porque una vez yo vi hace tiempo, ¿no?, a un primito que por más que sus padres lo asustaran con algo, pero que era bien travieso, nunca lo podían asustar. Ni con la oscuridad, ni con nada. Ni tenía ni miedo a las alturas. ¿Esto a qué se debe? Todos tenemos miedos. El miedo es una respuesta natural e inherente al ser humano. Se aplica para todas personas. Era como decía, ¿no? Por ejemplo, hay dos tipos, digamos, de miedos y ansiedades, ¿no? Los miedos y ansiedades saludables, que son esperables. En el caso del león, por ejemplo, que era un miedo real. Si yo en ese momento no percibo real, sería un robot. Porque yo no sentiría que eso me va a atacar, estaría terminando o no respondiendo como un humano. Hay un miedo ahí, hay un miedo. Sin embargo, cuando hablamos de los miedos, por ejemplo, en psicología son los miedos imaginarios. No está el león aquí, pero yo sigo Claro. teniendo tanto miedo como si estuviera. Pero hay personas que no tienen miedo a nada por más que los asusten, ¿o eso no es posible? Yo no creo que exista una persona que no tenga miedo, porque el miedo se va a presentar. De repente no lo va a manifestar tanto como otros. O sea, no va a ser tan grande la demostración, pero de que de repente lo sienta y lo perciba, sí. Doctor, hemos visto pues ese tema pues de los miedos infantiles, es un tema muy amplio que creo que vamos a tener que seguir tocándole en una próxima visita de usted. Me gustaría también las personas que están en casa y quieren saber sus números telefónicos, ¿dónde podemos ubicarlo? Porque tal vez ellos intentan en casa darle una solución porque ya está traumado el niño y ya le creamos esta zozobra y no podemos hacerlo. ¿Cómo podemos ubicarlo a usted? Bueno, yo trabajo en un centro, como dijo, un centro psicológico PRO. Ahí nos pueden ubicar, pueden llamar al 540-3140 o al centro psicológico pro@hotmail.com o buscarnos en el Facebook y ahí también nos pueden agregar y de repente nos ponen una consulta, cualquier cosa. Los horarios de atención. Estamos doctor. atendiendo en las tardes de 3 a 8 de la tarde, de lunes a viernes y sábados de 9 a 1. La dirección exacta para que las personas y una orientación de cómo poder llegar rápido. La dirección está en la urbanización PRO, en la avenida Canta Callao, que es una avenida paralela a la Panamericana, por la segunda entrada de PRO y frente al vivero municipal. Muy bien, entonces ya saben cómo pueden ubicar de repente la ayuda de aquí un especialista. Si en casita de repente quieres corregir mejor a tu hijo, trata de no hacerlo con el miedo. Y si ya lo usaste el miedo, trata de no hacerlo mucho, de corregir esto, porque esto va a influir mucho en el futuro de tu pequeñito, en su personalidad, y de repente no se puede desarrollar como persona. Ok, entonces nos vamos al corte comercial, doctor. Gracias bien por su visita. Los vamos a esperar nuevamente en una próxima oportunidad. A ustedes, gracias también. Ok, nos vamos al corte comercial y ya retornamos aquí En familia. Ya retornamos.